Hoy nos metemos de lleno en el mundo del Pilates, pero desde una perspectiva un poco diferente. Ajá. La del rigor, la exigencia de la validación profesional. Ya. Vamos a explorar qué se espera realmente en el examen práctico de la metodología STOT Pilates, que es muy influyente. Sí, lo es. Y para analizarlo contamos con las ideas de una entrevista muy reveladora a Caroline Berger de Femini. Fundadora del estudio Biopilates París, sí, y examinadora reconocida, una voz autorizada. El objetivo es entender que este examen pues va mucho más allá de simplemente hacer bien los movimientos. Claro. Como dice la propia Caroline Berger, un examen no es una sanción, es un momento de verdad entre uno mismo, su enseñanza y el cuerpo del otro. ¡Qué buena frase! Se trata al final de ver cómo ese saber teórico pues se convierte en un saber hacer real, consciente y aplicado a una persona concreta. Exactamente. En disciplinas como el Pilates, donde trabajas tan íntimamente con el cuerpo, con el movimiento, estos procesos de validación son cruciales. Claro. Evalúan no solo la competencia técnica, que por supuesto es fundamental, Sí, eso se da por hecho casi. pero también la capacidad de observación, la coherencia pedagógica y, algo muy importante, la dimensión humana del instructor. La parte humana. Podríamos decir que es como un puente necesario entre la ciencia del movimiento y el arte de enseñar. Vale, vamos a desgranar esto un poco. Lo primero que llama la atención en la entrevista es que Caroline Berger se fija en la actitud del candidato, Ajá. incluso antes de que empiece a moverse. O sea, cómo entra en la sala, cómo saluda, cómo se posiciona. Busca una presencia que indique profesionalidad. Eso es. Respetuosa, concentrada, serena. No es una competición, Eso es. ni una exhibición. Y esta primera interacción es vital, porque ya marca el tono. El candidato debe ser capaz de conectar con la persona a la que va a guiar. No es un muñeco. Claro, no es un maniquí. Preguntar por sus antecedentes, su actividad física normal, posibles dolores, molestias. Esos detalles importan. Mucho. Esto transforma a la persona de ser un simple sujeto de examen a un ser real, con su propia historia corporal. Claro. Como bien señala Berger, un buen enseñante no enseña jamás en el vacío. Enseña a un cuerpo vivo, con una memoria. Puede sonar un poco subjetivo, ¿no? Esto de evaluar la actitud al entrar. ¿Cómo se asegura, según Berger, que no sea una simple cuestión de gustos del examinador? Es una buena reflexión, sí. Berger enfatiza que no se busca una personalidad específica, un tipo de carácter, Ah, vale. sino indicadores profesionales claros, el respeto que muestra, la escucha activa, que se note al preguntar por los antecedentes. Una presencia calmada, centrada en la tarea. Vale, son señales observables. Exacto. Señales de si el candidato entiende que va a trabajar con una persona real, no con un objeto. Se enfoca en conductas profesionales concretas y eso le resta subjetividad. Entendido. O sea que esta primera fase, que podría parecer casi superficial, Sí, ya revela aspectos profundos. El respeto por el individuo, la capacidad de escucha, la calidad de la presencia. es la base. Es la base sobre la que se construye la relación pedagógica. Y ya nos da una pista de un tema que creo que saldrá más. La importancia de lo humano, de la coherencia, no solo la técnica pura. Totalmente. Entramos ahora en la primera prueba ya, digamos, concreta del examen, el análisis postural. Ajá. Según la entrevista, duró unos 10 minutos y exige precisión. Sí, hay que ser meticuloso. Se coloca a la persona frente a una línea de plomada, esa referencia vertical, y se observa con detalle la relación del cuerpo con la gravedad. Desde 3 ángulos distintos, sí. Eso es, de perfil, de frente y de espalda. Un recorrido sistemático de pies a cabeza analizando cada segmento. Y a esta observación estática se añaden 2 test específicos de movilidad vertebral. Importantes. ¿Por qué? Son importantes porque ayudan a identificar esas zonas que Berger llama planas. Planas. Sí, es decir, segmentos donde el movimiento está restringido, bloqueado, donde hay rigidez. Como ella misma explica, cuando un segmento no se mueve, todo el resto compensa. Claro, el cuerpo busca la manera. Exacto. Y el futuro instructor debe desarrollar esa capacidad de ver estas compensaciones y restricciones, no solo mirar por encima. Aquí es donde se pone interesante, creo yo. Lo que se evalúa no es tanto la cantidad de terminología anatómica que el candidato suelte, No, no es un examen de anatomía pura. sino la calidad de su mirada. Se busca una descripción que sea clara, precisa, concisa
Y sobre todo que demuestre que entiende de verdad el cuerpo en su dinámica funcional. Exacto. No es solo nombrar huesos y músculos, sino entender cómo interactúan, ¿no? Exacto. Es una mirada atenta, respetuosa, que conecta la estructura con la función. Se valora más la capacidad de síntesis, de identificar lo relevante para esa persona en ese momento, Ajá. que un listado enorme de detalles anatómicos sin conexión aparente. Se busca entender qué se ve y por qué es importante para la sesión que va a venir después. Dale. Tiene sentido. Una vez completada la observación, el candidato tiene que hacer algo crucial. Articular una conclusión clara. El stated focus. El stated focus o foco declarado, sí. Es una sola frase que va a orientar toda la sesión de ejercicios que viene luego. Efectivamente, es como destilar la intención pedagógica, basándose en lo que ha observado, en el análisis postural y en los test de movilidad. Sí, El candidato debe poder decir algo concreto, como: mi objetivo para esta sesión será, pues, enfocarme en movilizar la columna torácica para compensar esa rigidez que vi, fortalecer los abdominales profundos para dar soporte lumbar y estirar los isquios que parecían cortos. algo así, claro. Debe ser una meta lógica, concreta y, muy importante, alcanzable dentro del tiempo de la sesión. Entonces, ¿esto en la práctica diaria de un instructor qué significa? Pues que este stated focus evita la dispersión. Ujú. Da un sentido claro a por qué eliges unos ejercicios y no otros después. Crea una dirección definida para la clase. Un hilo conductor. Exacto. Y asegura la coherencia entre el análisis inicial, la programación y la ejecución. Es el hilo conductor de todo el trabajo. Con tanto énfasis en el análisis previo, ¿no hay un riesgo de que la sesión se vuelva demasiado rígida, menos intuitiva? Es una preocupación legítima, sí. Pero según la visión de Berger, el focus no busca crear rigidez, sino claridad y propósito. Vale, No impide ajustar o adaptar sobre la marcha si algo no funciona o si surge una necesidad imprevista. claro, siempre hay imprevistos. Pero sí proporciona una guía para no perderse. La intuición es valiosa, pero debe estar informada por la observación y la comprensión. El focus es como la brújula, no las esposas. Buena analogía, me gusta. Pasamos a otro pilar fundamental, los 5 principios básicos de Stott Pilates. Los famosos 5 principios. Toda sesión se articula sobre ellos. La respiración, la colocación de la pelvis, la de la caja torácica, la de las escápulas y finalmente la de la cabeza y el cuello. Pero claro, no basta con saberse la lista de memoria. No, para nada. Lo crucial aquí, y Berger lo subraya mucho en la entrevista, es que el candidato demuestre que comprende estos principios y sabe aplicarlos en el cuerpo. En la práctica real. Exacto, no solo recitarlos teóricamente. Cada principio tiene una razón biomecánica muy clara. A ver, La respiración adecuada ayuda a estabilizar el tronco. La colocación de la pelvis afecta directamente a la postura lumbar. La posición de la caja torácica guía la movilidad de la parte superior del cuerpo. entiendo. Las escápulas estabilizan el movimiento de los brazos. Y la alineación de la cabeza asegura la continuidad axial y el equilibrio general. Todo está conectado. De hecho, Caroline Berger menciona que puede preguntar directamente durante el examen cosas como ¿por qué has elegido una pelvis neupra para este ejercicio en concreto? Ajá, preguntas directas. O ¿qué observas si la caja torácica se eleva demasiado durante la inspiración? O ¿de qué manera específica apoya la respiración este movimiento que estás indicando? Claro, busca verificar que se comprende la lógica interna del gesto, el porqué biomecánico. Exacto. El repertorio de ejercicios, por muy amplio que sea, no es suficiente si no se entiende su fundamento biomecánico y cómo se relaciona con estos principios básicos. Se trata de ver si el candidato puede integrar teoría y práctica de forma significativa en cada movimiento que propone, que no sea solo repetir. Bien, ya tenemos el análisis, el foco y los principios. Ahora toca construir la sesión de ejercicios. La parte práctica. La entrevista detalla que la sesión del examen tiene una estructura definida. Incluye 8 ejercicios fundamentales, 4 intermedios y permite hasta 2 ejercicios comodín o jokers. Sí, pero es importante aclarar qué son esos jokers. A ver. ¿No son para improvisar libremente o para lucirse con algo muy complejo sin más? Ah, no es para impresionar. No.
Su función es permitir al examinador comprobar si el candidato conoce bien el repertorio completo estudiado durante su formación y, sobre todo, si sabe seleccionar ejercicios adicionales que sean pertinentes. Pertinentes al contexto. Exacto. Pertinentes al focus que se estableció antes y a las necesidades que se observaron en la persona. Demuestra una comprensión profunda de la lógica del manual y la capacidad de aplicarla con criterio. La sesión además siempre empieza con 2 preparaciones clave: Ab Prep y Breaststroke Prep. Sí. Entiendo que estas sirven como un puente, ¿verdad? Conectando los principios básicos con los ejercicios más complejos que vendrán después. Así es. Son ejercicios preparatorios que ayudan a integrar los principios fundamentales y a preparar el cuerpo para el trabajo más exigente que sigue. Vale. Y toda la secuencia de la sesión debe seguir una progresión lógica. Empezar con un calentamiento adecuado, pasar a la movilización articular, luego al trabajo de estabilización central, la coordinación de movimientos más complejos y finalmente una fase de integración o vuelta a la calma. Hay un flujo. Hay una frase de Berger que me parece muy gráfica, muy reveladora. Un curso de pilates es una conversación. Hay que dejar a cada movimiento el tiempo de responder. Esa frase captura muy bien la filosofía, sí. ¿Qué quiere decir exactamente? Significa que se valora mucho más la fluidez, la conexión lógica entre ejercicios y la coherencia interna de la sesión, que la simple ejecución de movimientos espectaculares o muy avanzados. La calidad sobre la cantidad o la dificultad. Exacto. La calidad del movimiento, el control, la precisión, la respiración adecuada, todo eso prima sobre la cantidad o la dificultad aparente. Es un diálogo constante con el cuerpo de la persona. No imponer un ritmo frenético. Entiendo. Llegamos al momento de la verdad, la evaluación. Entonces, ¿cómo se mide todo esto de forma, objetiva? Supongo que hay una lista de puntos clave que se puntúan. Efectivamente, la nota final se basa en 10 criterios específicos. 10. ¿Sí? Cada uno de ellos se puntúa en una escala de 6 a 10. Y para aprobar el examen se necesita obtener un mínimo del 75% del total de puntos posibles. Un 75%, ¿vale? Esto asegura que el éxito dependa de una competencia global y coherente, no solo de brillar en un aspecto aislado. ¿Y cuáles son esos criterios? Empezando por lo básico, supongo. Se empieza por lo básico, la calidad del análisis postural inicial, claro, y si el foco elegido tiene sentido y es pertinente. Son los cimientos. Vale, análisis y foco como puntos de partida. ¿Y las habilidades ya en acción durante la sesión misma? Exacto, ahí entran. La demostración de comprensión y aplicación de los 5 principios fundamentales. Los principios clave. Cómo programa la sesión, es decir, la selección y secuencia de los ejercicios, y muy importante, la habilidad para dar indicaciones verbales y táctiles, lo que comúnmente se llama cueing. El cueing, sí. Y corregir, supongo. También se evalúa la habilidad para corregir los movimientos de forma efectiva, clara y segura. Y supongo que también cómo adapta, ¿no? Porque no todo el mundo puede hacer lo mismo ni de la misma manera. Fundamental. La habilidad para modificar los ejercicios según las necesidades específicas de la persona es otro criterio clave. La adaptación. Junto a esto, se valora el conocimiento general del contenido, del repertorio de ejercicios estudiado, y finalmente, 2 aspectos más globales. ¿Cuáles? La propia postura y la manera general de enseñar del candidato, su profesionalidad, su comunicación no verbal y, por supuesto, el ritmo de la sesión y la gestión eficaz del tiempo. Que no se quede corto ni se pasen. 10 criterios. Muy completo. Abarcan desde la planificación hasta la ejecución y la actitud. Sí. Lo que Caroline Berger subraya repetidamente según la entrevista es la importancia de la conexión entre todos estos puntos. Es que es vital. Dice algo así como: puede ser excelente dando indicaciones, pero si tu análisis inicial fue vago o superficial, el conjunto pierde toda su coherencia. Precisamente. Lo que realmente se evalúa es la capacidad de relacionar de forma lógica y fluida la observación inicial, la intención pedagógica, el foco, y la ejecución final de la sesión. Es un todo integrado. No son compartimentos estancos. Para nada. La entrevista también aborda los errores más comunes que se suelen ver en los exámenes y que son muy reveladores de dónde falta trabajo. Sí, los fallos típidos.
Uno frecuente es esa desconexión de la que hablábamos, entre el focus que se declara al principio y los ejercicios que realmente se eligen después. El clásico, yo hago mi clase y punto. Parece que algunos candidatos simplemente recitan una clase que han aprendido de memoria, sin adaptarla. Es un error clásico, sí. Revela una falta de integración entre el análisis y la acción. Otro error común es olvidar modificar los ejercicios según las necesidades reales de la persona que tienen delante. Ignorar lo que has visto. Exacto. Una rodilla delicada que requiere una variación, una espalda sensible que necesita más soporte, una simetría evidente que se observó en el análisis, pero que luego se ignora en la práctica. Claro. Berger insiste mucho en esto. Enseñar no es recitar, es dialogar. Hay que estar atento. El examen entonces revela inmediatamente si el movimiento está pensado para esa persona en ese momento, O si es mecánico. o si simplemente está siendo reproducido de forma mecánica. Y el ritmo también es un desafío, ¿verdad? El tempo de la clase. Sin duda. Encontrar el equilibrio es difícil. Si vas demasiado rápido, se pierde el control, la precisión, la conexión con la respiración. Se vuelve todo superficial. Exacto. Y si vas demasiado lento, se puede perder la energía, la fluidez del movimiento, el dinamismo de la sesión. Ajustar el tempo adecuado para cada ejercicio y para el flujo general es una habilidad importante. Y todo esto nos lleva directamente a la dimensión ética del examen y de la enseñanza del Pilates. Sí, hay una ética detrás. El examen, en el fondo, evalúa la conciencia del enseñante. Se espera una mirada que observa antes de corregir, que ajusta antes de hablar, que adapta antes de prescribir un ejercicio estándar. Exactamente. Se trata de enseñar a partir de la realidad concreta de cada cuerpo, con sus capacidades y limitaciones, no de imponer un modelo abstracto idealizado. No hay un cuerpo perfecto al que aspirar. Claro, es una exigencia que es técnica. Hay que conocer las modificaciones, las progresiones, la biomecánica, y humana. Hay que tener empatía, respeto y capacidad de adaptación a la vez, las dos cosas. Hay un detalle que se menciona en la entrevista y que a menudo se desconoce, pero que ilustra la seriedad del proceso. Ajá. El tiempo y la dedicación que requiere evaluar un examen por parte del examinador. No es solo estar allí una hora. Sí, es un punto interesante que Berger destaca, más allá de la hora aproximada que dura la sesión práctica en sí. ¿Sí? El examinador necesita, según ella, más de 2 horas y media adicionales. 2 horas y media más. Sí, este tiempo se dedica a revisar la grabación de vídeo con detenimiento, verificar meticulosamente cada uno de los 10 criterios que comentábamos y redactar un informe detallado y justificado para el candidato. O sea que no es una nota y ya está. No. Cada nota, cada comentario está argumentado y basado en evidencias observadas en el vídeo. Es un trabajo minucioso. Esta rigurosidad es, en última instancia, lo que garantiza la calidad y la fiabilidad de la certificación STOT Pilates. Claro, le da valor. Es un compromiso no solo con los futuros instructores que se forman, sino también, y sobre todo, con las personas que eventualmente recibirán sus clases. Protege el valor y la seriedad de la profesión. Totalmente de acuerdo. Y una vez que se aprueba el examen, ¿qué pasa? ¿Se acabó? ¿Ya eres instructor para siempre? Pues según Caroline Berger, es justo lo contrario. Ah, ¿sí? Dice, el trabajo comienza. El examen es solo la base, el punto de partida formal. El principio del camino. Efectivamente. Ella considera que la verdadera formación, la que marca la diferencia a largo plazo, se da en la práctica diaria, en el cuestionamiento constante de la propia enseñanza, en la supervisión, en la formación continua y en esa búsqueda incansable de lo que ella llama la justesse. Justesse. ¿Qué significa exactamente? Es esa palabra francesa, difícil de traducir exactamente. Es como la justeza, la precisión adecuada, el ajuste fino. Ah, vale. Un buen enseñante nunca deja de aprender y de refinar su práctica. Siempre está buscando esa justesse. De hecho, anima a los instructores ya certificados a seguir nutriéndose de otras disciplinas, Sí, a no encerrarse. que enriquezcan su comprensión del cuerpo humano. Menciona la osteopatía, la danza, la fisiología del movimiento, incluso las neurociencias. Todo suma. Todo aquello que pueda aportar nuevas perspectivas y herramientas para entender mejor la complejidad del movimiento humano. Sí, fomenta una visión abierta e integradora del conocimiento. No quedarse encerrado únicamente en el método, sino enriquecerlo y comprenderlo mejor a través de otros campos relacionados. Entonces, ¿cómo se reconoce a un candidato que está realmente listo, que ha alcanzado esa madurez que busca el examen? Berger lo resume en una palabra: ¿Cuál? coherencia. Coherencia. Es la palabra clave, sí.
Es alguien que demuestra de forma consistente que observa antes de actuar, que escucha antes de hablar, que adapta antes de corregir de forma estándar. Ves el hilo conductor en todo. Exacto. Alguien que enseña para la persona que tiene delante, no para obtener una nota o impresionar al examinador. Su clase transmite claridad de propósito, respeto por el individuo y una aplicación lógica de los principios. Se nota esa coherencia. No busca impresionar, sino Iluminar. Me gusta esa idea. lo define como un verdadero pedagogo del movimiento. Es una buena definición, sí. Alguien que no solo transmite ejercicios, sino que facilita la comprensión y la conciencia corporal en la otra persona. Va más allá. En resumen, este análisis profundo del examen práctico de Stott Pilates nos muestra que no se trata únicamente de evaluar habilidades técnicas o el conocimiento de un repertorio. No, es mucho más. Revela sobre todo una ética de trabajo, una forma de entender la enseñanza. Como dice Carolyn Berger de forma muy potente, lo que evalúo no es lo que sabes, es lo que encarnas. Es potente, sí. La metodología se convierte en conciencia activa. La rigurosidad técnica se transforma en escucha sensible, La meta final, como ella misma concluye, no es la perfección inalcanzable, que no existe. sino la justesse. Esa palabra francesa tan rica que implica justeza, precisión adecuada, el punto exacto. Encontrar el punto justo. Ser justo en la mirada que analiza, en la palabra que guía, en el gesto que corrige. Ser justo con el cuerpo de la otra persona, con los principios de la pedagogía que se enseña. Y también con uno mismo como profesional en constante aprendizaje. Es un equilibrio. Esa combinación equilibrada de precisión técnica y sensibilidad humana parece ser la clave de un enseñante duradero y eficaz. Y esto nos deja pensando, este principio de justez, esta mezcla tan interesante de rigor técnico y profunda conciencia humana que se busca en un instructor de pilates de alto nivel. Ajá. ¿Cómo podría aplicarse? ¿O qué resonancia podría tener en otros ámbitos del aprendizaje, de la enseñanza en general, o incluso en nuestra comunicación diaria? En cómo nos relacionamos. Exacto, en cómo nos relacionamos con los demás, buscando ese punto justo de precisión y respeto. Una idea interesante para darle una vuelta. Sí. Más allá del estudio de Pilates.